Buenos días, estudiantes, queridos estudiantes. Vamos a continuar el día de hoy con la sesión número 8, referida al tema, a dos temas, básicamente, que son temas de mucha relevancia en la actualidad, eh, siempre hablando de la unidad 4. ¿Verdad? La unidad 4 es la cooperación para el desarrollo. Eh, esta sesión es bastante pequeña, solo tiene dos temas, ¿verdad? Normalmente bueno, la sesión 9 ya tiene tres temas y las otras sesiones que vienen. Eh, Seguida de la sesión 7, pues sería la sesión 8, obviamente, los bancos regionales de desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y sus filiales. Son los dos temas relacionados a la sesión número 8. Ok, buenos días. Aquí estamos tratando de comenzar este día. Que Dios bendiga este día. Dios los bendiga a todos ustedes. Y prácticamente vamos a hablar de bancos regionales de desarrollo. Como lo planteaba en uno de los videos, o se plantea en uno de los videos y en el video de presentación que yo planteo ahí también, los bancos nacionales, los bancos regionales de desarrollo son todos aquellos bancos que funcionan a nivel regional, ¿verdad? A nivel regional en los continentes o los subcontinentes, por decirlo así. Geográficamente ustedes saben que el, 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 el mundo está dividido por continentes, la Tierra, ¿verdad? El continente europeo, el continente africano, el continente asiático, el continente americano, perdón, y cada uno de estos continentes pues está subdividido en subcontinentes. Sin embargo, cada uno de estos continentes, en el caso de Europa, recoge países que no son de Europa, pero tienen una parte europea, como por ejemplo Rusia. Rusia tiene una parte europea y la mayor parte del territorio de Rusia es asiático, pero el territorio occidental de Rusia es europeo y así sucesivamente. En el caso nuestro no presenta mucho problema el asunto de la división territorial de los continentes, sino que tenemos un solo continente y una sola subregión, o tenemos tres subcontinentes: América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Pero bueno, cuando nos referimos a bancos regionales, nos estamos refiriendo a aquellos bancos regionales de desarrollo que fueron creados por continente, ¿verdad? Así como, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, como ya les estaba explicando la situación, la geografía de cada uno de estos continentes, pues el Banco Interamericano de Desarrollo es un banco que está ubicado en el continente de América. Evidentemente es un banco, como su nombre lo indica, Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Eso es lo que se entiende por el banco. O sea, la creación de los bancos internacionales de desarrollo o bancos regionales de desarrollo, básicamente es un fenómeno de posguerra, ¿verdad? La primera propuesta de un banco de desarrollo se remonta a los años 80 del siglo pasado y se pensó para el continente americano. Es decir, conceptualmente, es el
predecesor del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Ya? Tal propuesta surgió de nuevo durante la Segunda Guerra Mundial, pero cuando yo hablo de los años 80 del siglo pasado, me estoy refiriendo de los años 80 del siglo XIX sobre todo. Pero ya fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que se piensa en una propuesta. Esta propuesta se llegó a discutir muchas veces en la creación de un banco regional de desarrollo, en el caso de América, ¿ah? Pero fueron varias veces, fue rebotada esta propuesta, sobre todo por el Congreso de Estados Unidos. Pasaron 70 años para que Estados Unidos estuviera de acuerdo en la creación de un banco regional, en este caso el BID. Entonces, en Estados Unidos se supone que estaban haciendo planes para un mundo de posguerra. Consideraban que la asistencia humanitaria, préstamos, donaciones para la reconstrucción y el desarrollo, ajustes en la balanza de pago, asuntos monetarios y comerciales, políticas económicas como debían ser tratadas conjuntamente a través de organismos internacionales y nada más que puntualmente pensar en la creación de una entidad financiera regional sobre todo. De esta manera, todas las naciones tendrían la oportunidad de participar en la toma de decisiones económicas en el mercado, pues, en las relaciones económicas internacionales. Se trataba de se creía que la iniciativa privada y la economía de mercado daría óptimos resultados para todo el mundo. Entonces, era importante la creación de un banco internacional, la creación del Banco Interamericano de Desarrollo y más que todo, la idea era establecer una entidad financiera para que los países, para que las regiones o los continentes tuvieran una autonomía financiera en la decisión de tomar, digamos, una decisión de desarrollo, por decirlo así, en cada uno de los países donde los bancos estaban siendo discutidos por la creación de ellos. Ninguno de estos bancos, estamos entendiendo de que el tema se refiere a los bancos regionales de desarrollo, a todos aquellos bancos que están en cada uno de los continentes, como yo hacía mención, en la parte de la introducción, ¿verdad? De que decía que cada una de las regiones tiene un banco. Los europeos tienen un banco. Los asiáticos tienen un banco, ¿verdad? Los africanos tienen un banco, se llama BAD, Banco Africano de Desarrollo. Aquí, pues, América tenemos un banco que se llama BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Y dicho sea de paso, el BID, ¿verdad? Fue el primer banco regional que se creó. No hay otro banco anterior al BID que se haya creado primeramente, sino que fue el BID que se creó. Se ha dicho entonces que la idea del banco se remonta a finales del siglo pasado, del siglo XX, ¿verdad? Entonces, como decía, que en el año de 1940 se llegó a firmar un convenio que no contó con el apoyo de los Estados Unidos. Por eso la creación del BID, hay que situarla evidentemente en el contexto de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. ¿Ya? Estados Unidos, como lo había dicho y lo repito, se había opuesto durante 70 años sobre el establecimiento de una institución de esta categoría. Entonces, los países de América Latina estuvieron resentidos con respecto a se resintieron, perdón, los países de Latinoamérica se resintieron respecto a las políticas intervencionistas de Estados Unidos y no se conformaban con que estos adoptaran una política de no intervención. Entonces los países latinoamericanos necesitaban recibir más ayuda
Y después de la Segunda Guerra Mundial, resentían la pequeña ayuda que les daba Estados Unidos y por tener, esto se debe a la, por decirlo así, a la inclinación, voy a usar ese término, o el compromiso que tenía Estados Unidos. Acordémonos que Estados Unidos en ese momento, contextualmente e históricamente hablando, Estados Unidos estaba recién salido de una Segunda Guerra Mundial. Europa también estaba recién salida de una Europa mundial, perdón, de una guerra mundial. Y Estados Unidos estaba comprometido moral y materialmente con Europa en sacarla de las ruinas en que había quedado en la Segunda Guerra Mundial. Si bien es cierto, ustedes saben que en América Latina no pasó, no ocurrió ninguna guerra mundial. Ninguna de las dos primeras guerras mundiales impactaron directamente a América Latina. Si bien se entiende que desde el punto de vista de las exportaciones, las importaciones, el problema de la crisis económica, el crack de los años 30, todos estos problemas sí impactaron en las políticas, en las situaciones de recesión económica en América Latina, pero desde el punto de vista militar, América Latina no fue afectada. Por lo tanto, se mantuvieron intactas, pero aún así América Latina tenía serios problemas de desarrollo, siempre los ha tenido, sobre todo por los problemas culturales que hay en este continente o subcontinente que no tratan de salir adelante en el ámbito de desarrollo por estar metidos en una serie de problemas coyunturales, políticos coyunturales. Entonces, los países latinoamericanos consideraban entonces que el Banco Mundial tenía una posición demasiado conservadora con respecto a las políticas de préstamo. Entonces, ellos resentían esta posición del Banco Mundial porque ya el Banco Mundial estaba creada. Entonces, por eso en agosto de 1957, la Conferencia Económica de la OEA se reunió en Buenos Aires y recomendó que el Consejo Económico y Social Interamericano estableciera una comisión especial para estudiar las posibilidades de la creación de un Banco Regional de Desarrollo. ¿Qué te quiere decir esto? De que el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, es producto, es creado voy a decirlo así, es creado por la OEA. Es decir, todos los países latinoamericanos, incluyendo Canadá, Estados Unidos y México, son parte del Banco Interamericano de Desarrollo, pero todos ellos son parte de la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, los lineamientos políticos de actuación del BID van a ser en función a lo que suceda en la Organización de Estados Americanos, ya sea desde el punto de vista político, cultural, económico, etc. Entonces, en esa situación, pues otra vez Estados Unidos no estuvo de acuerdo, pero el presidente Nixon en 1958 hizo un recorrido por América Latina, pues, pero se llevó una enorme eh, este, decepción porque vio que realmente Estados Unidos no le estaba dando mucha atención a Latinoamérica y en consecuencia inmediata, en ese mismo año Estados Unidos cambió de posición y decidió apoyar la propuesta de un banco regional. Es decir, en septiembre todos los ministros de Relaciones Exteriores reunidos en Washington decidieron, ¿verdad? Redactar el convenio constitutivo. Y así esta comisión, la comisión especial recomendada en Buenos Aires de ese mismo año, de enero a abril, se reunieron en 1959 en Washington, todos los países que conformaban parte del sistema interamericano, en este caso, abro paréntesis, como ya se los había explicado, la Organización de Estados Americanos, y estaban representados al final de las sesiones. El acuerdo fue firmado, entró en vigor al final del año. Otro banco
Bueno, estos bancos se crearon, hay que explicar esto también, estos bancos se crearon incluyendo los otros que es necesario hacer alguna mención. Estos bancos se crearon con el objetivo de dinamizar el desarrollo de los países del mundo, de cada uno de los miembros de estos bancos regionales. Así, el Banco Africano de Desarrollo se conoce como BAD, es el segundo banco que se crea después de la creación del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? A finales de los años 50, ¿verdad? Se había hecho un intento de expandir el papel de la ONU en la financiación de las necesidades de los países en desarrollo. Entonces, el banco, el Banco Africano de Desarrollo es creado producto de una serie de situaciones que se han dado en el banco, donde el Banco Mundial, según la proyección del Banco Mundial para hacer préstamos en estos países, no era muy favorable porque estos países requieren de mucha oxigenación económica por tener un estatus de desarrollo bastante bajo. Entonces, sobre todo los países, o sea, las organizaciones o las instituciones más importantes del Banco Mundial, como es la AIF, en todo caso se llama Asociación Internacional de Fomento, era mucho el riesgo de invertir o de dar préstamos a estos bancos. Entonces, la decisión de estas posiciones o de estas políticas del Banco Mundial a través de sus instituciones como la AIF y el Banco de Reconstrucción de Fomento del Banco Mundial, que son instituciones del Banco Mundial, entonces fue desalentador para los países africanos, pues veían que en las Naciones Unidas, con el sistema de un voto por un país como un foro en el que podían entrar en el debate sobre temas de desarrollo. Entonces, en una conferencia de todos los países africanos en 1960 se propuso el establecimiento de un banco para la promoción de proyecciones de desarrollo, que así se llama el banco, que así se llamó primeramente. Y esta recomendación prácticamente fue de alguna manera aceptada en la sesión de la Comisión Económica para África en Naciones Unidas, y en 1962 esta comisión nombró un comité para la redacción del documento constitutivo que fue aprobado en una conferencia en Khartoum en 1963. Y entró en vigor en septiembre de 1964. Entonces, la particularidad más importante, más destacada del BAT es que los países miembros eran únicamente países en desarrollo por aquello de lo que sucedió con el Banco Mundial. Entonces, estos países eran un poquito más, bastante diferente al Banco Interamericano de Desarrollo, porque el Banco Interamericano de Desarrollo, como ven ustedes, no ve ninguna exclusividad para un país desarrollado y aparta de la estructura o de la participación en el BID a otro país que no se ha desarrollado, porque aquí estos países está Haití, están otros países que son pobres. En el caso del BAD, Banco Africano de Desarrollo, no es igual, pues, no era igual, porque se limitó desde un principio a los recursos disponibles solamente en aquellos países en desarrollo. Entonces, unos días después de la reunión de Khartoum, se reunió la Comisión Económica de Asia y el Oriente Lejano de las Naciones Unidas para discutir la creación de un banco de desarrollo para Asia, que este ya es el otro banco en Asia. Entonces, a diferencia de los otros dos bancos regionales, la iniciativa aquí fue tomada y se desarrolló en todo momento en un contexto institucional económico, con participación de países desarrollados y en desarrollo. Entonces, el Banco Asiático de Desarrollo, podemos llamarle así, o Banco de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, así es por sus siglas en inglés, ADB,
o por sus siglas en español, BAD. Podemos decir que se diferencia mucho en los dos primeros bancos. En el caso del BAD, pues, porque en el caso del BID no. En el caso del BID están los recursos disponibles tanto de los bancos de los países desarrollados y los países no desarrollados, o en desarrollo, pues. Porque los países, ese es el gran problema que hay, porque hay no es asimétrica la situación, porque los países básicamente eh, este, están en grandes diferencias de posiciones financieras y económicas, pues. Entonces, en el caso del el Banco de Desarrollo eh, de Asia, pues se establece pues que de que estaba el proceso, ¿verdad?, de cumplimiento de los principios y la aprobación de una serie de recursos necesarios. Entonces el banco se creó en agosto de 1966. Luego viene el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, es el más reciente de los 5 bancos. Su origen se remonta ya por el año 1989, ¿verdad? Todavía no era la Unión Europea, hoy por hoy pues se llama el Banco Europeo, ¿verdad? Entonces la razón de ser de los bancos regionales, ya lo había explicado, está en el deseo de los países de desarrollo de tener más influencia de la que pueden lograr en los organismos de ámbito mundial y conseguir para los países regionales financiación adicional a la que se pueda obtener de los organismos mundiales. Esa básicamente es la razón por qué es que se crean los bancos de desarrollo regional. Entonces, eso desde el punto de vista financiero, pero desde el punto de vista político, pues se ha visto de que se percibe como un acto de resistencia político frente al dominio de la economía mundial por los países desarrollados. Estos son algunos, no vamos a entrar en los aspectos institucionales porque eso no es tan relevante para nosotros en esta clase. Entonces, después viene el tema del acuerdo, el segundo tema, que es, perdón, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Aquí es muy importante discutir algo que es el acuerdo, ¿verdad? El acuerdo sobre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, ¿verdad? El Banco Internacional y Fomento. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, pues es muy importante destacar que tiene una pequeña historia. Es contribuir a la obra de reconstrucción y fomento en territorios de países participantes, facilitando la inversión de capital con fines de producción que incluyan la rehabilitación de las economías destruidas o dislocadas por la guerra, la reconversión de los medios de producción a fin de satisfacer las necesidades de la paz y el estímulo al fomento de los medios y fuentes de producción en los países de escaso desarrollo. El banco esas son sus fines, ¿verdad? Fomentar las inversiones particulares en el extranjero, promover un incremento equilibrado de largo alcance, ¿verdad? Arreglar los préstamos que haga o garantice en relación con los préstamos internacionales, y los miembros del Banco de Reconstrucción y Fomento van a ser todos aquellos miembros del FMI que acepten y participen con las condiciones que está establecida. El capital por acciones autorizadas del banco será de 10 mil millones en dólares de los Estados Unidos de América, del peso y la ley vigente el 1 de julio del 44, porque estamos hablando de un banco que se creó en el 44. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento es un banco, es una institución que es parte del Banco Mundial.
O sea, el Banco Mundial fue establecido por 5 instituciones importantes, como es la AIF, Asociación Internacional de Fomento, el BIRF, que es el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, eh, y se me escapan otras ahí, vamos a ver más adelante si las, vamos a buscarlas aquí, para que seamos más enfáticos. Está el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es al que me estoy refiriendo. Está la Asociación Internacional de Fomento. Está la Corporación Internacional, la Corporación Financiera Internacional. Está el Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones y está el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones. Estas 5 instituciones que aparecen acá son las 5 instituciones que conforman el Banco Mundial. Por eso es que se llama Grupo Banco Mundial. Está compuesto por estas 5 instituciones. Y las instituciones de carácter privado básicamente son la AIF o la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional, la OMGI, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones. Pero la institución que se refiere más o menos a apoyar el desarrollo social de los países, básicamente viene siendo el Banco Mundial en general, pues, pero la institución más o menos ajustada para este objetivo, para estos fines, es el BIRF como se conoce, o el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, ¿verdad? Que es la institución por excelencia que se refiere a fomentar el desarrollo, como lo dice la ley, pues. La ley establece, o el acuerdo establece que fomentar las inversiones particulares también en el extranjero, o sea, promover un incremento equilibrado a largo alcance, arreglar los préstamos que haga o garantice relación con los préstamos y manejar operaciones con atención debida al efecto que puedan tener las inversiones internacionales sobre la situación de los negocios en los territorios de los países participantes y en los años subsiguientes al cese de las hostilidades. Quiero decir algo aquí, que estos bancos fueron creados. El banco fue creado simplemente para ayudar a Europa a recuperarse. ¿Ah? Inicialmente el banco fue acordado, fue creado para ayudar a los países. No tenía nada que ver el mundo aquí. Después fue que cambió la tónica del banco de poder apoyar a todos. La verdad es que no se puede hablar mucho de desarrollo social porque casi todas las instituciones tienen una finalidad de lucro. Eso es lo que más claramente hablando. La finalidad de estas instituciones es una finalidad de lucro, no tiene mucho el aspecto social, el Banco Mundial ni el FMI, pues. Para poder entender que Nicaragua es miembro del Banco Mundial, ¿ya? Del Banco Mundial. Entonces, en este sentido es muy importante entender. Esperen un segundito, muchachos, por favor. Ok, entonces, disculpen, muchachos, que está una interrupción, disculpen entonces. Entonces, de hecho, pues decía de que estos bancos tienen fines de lucro, pues, tanto el FMI como el Banco Mundial. E incluso los bancos regionales de desarrollo, todos tienen fines de lucro. De alguna manera, estos bancos no van a dejar de existir porque por el simple
por la simple acción moral que ellos hacen. Es mentira que ellos no van a tener un interés. Entonces, peor el Banco Mundial, pues. ¿Ya? Entonces lo dice, fomentar la inversión, las inversiones particulares en el extranjero mediante garantías y mediante participación en préstamos y en otras inversiones que hicieran inversionistas particulares y cuando no hubiere capital particular disponible en condiciones razonables. Reforzar la inversión particular proporcionando de su propio capital de los fondos que hubiere levantado y de los demás recursos que tuviere financiamiento en condiciones satisfactorias para fines productivos. ¿Se fijan? Entonces, aquí es, ¿cuál es la conexión de este BIRF con los bancos nacionales? Con los bancos de fomento que tiene cada país. Por ejemplo, el banco de Nicaragua, en Nicaragua hay un banco de fomento, entonces a través de ese tienen una conexión. Y así sucesivamente, pues, se habla de los préstamos, los países, pues, que participan en los préstamos, solamente los países que son miembros, ¿verdad? Se presentan los proyectos de reconstrucción de que se van a hacer y de fomentar la economía. O reactivar la economía de los países cuyos territorios han sufrido una grave problemas. Y así de esta manera, pues el banco, las limitaciones sobre las garantías del banco y fondos que tome a préstamo. Entonces el monto, en la sección 3 habla, el monto total de las garantías pendientes de la participación en préstamos y los préstamos directos que hiciera el banco no podrán aumentarse en ningún momento si con motivo de tal aumento el monto total excedería en un 100%. Es decir, no se puede pedir más de lo que se necesita. Así es sencillo, pues. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Verdad? Condiciones en las cuales podrá el banco garantizar hacer préstamos. Cuando el país demuestre que su territorio pues necesita ese préstamo. S1, que se establezca una condición satisfactoria para para el banco, las condiciones del mercado, cómo están, las fluctuaciones, los niveles de precio, ¿verdad? La estabilidad comercial, la balanza de pago, todo eso. Debe de mandarse una comisión competente para que se hagan los estudios, el tipo de interés que sea razonable, ¿verdad? Y así sucesivamente. El banco no impone condición alguna que obligue a invertir el producto de un préstamo en los territorios de uno o más países participantes. Entonces, todo esto hace de que se haga, pues. Entonces, voy a darle lectura a la disponibilidad y la transferibilidad de la moneda de este acuerdo. Está interesante. La voy a dar lectura aquí. Las monedas ingresadas en el banco de acuerdo con el inciso 1, sección 7. A ver. Bueno, el banco determina el tipo de interés que se va a hacer, pues. Eso está en dependencia del préstamo. No puedo decirle a usted tanto por ciento es. Entonces, el artículo 2. Entonces,
debe ser pagadero en oro o en dólares de los Estados Unidos de América. Nada más. Eso es lo que les puedo decir. Entonces, se prestarán únicamente con la aprobación en cada caso del país participante de cuya moneda se tratare, disponiéndose, sin embargo, que si fuera necesario, después de haber perdido todo el capital suscrito en el banco, dichas monedas se usarán o canjearán sin restricción por parte de los participantes, cuyas monedas se ofrecen por las monedas que se necesitan para afrontar pagos contractuales de intereses, otros cargos o amortización sobre los préstamos tomados por el mismo banco, o para hacer frente a las responsabilidades del banco con respecto a dichos pagos contractuales sobre préstamos garantizados por el banco. Las monedas que el banco recibiere de préstamos o fiadores en pago a cuenta del principal de préstamos directos, hechos con la moneda a que se refiere el párrafo A anterior, se canjearán por las monedas de otros participantes o se volverán a prestar únicamente con la aprobación en cada caso de los participantes de cuyas monedas se tratare, disponiéndose, sin embargo, que si fuera necesario, después de haber pedido todo el capital suscrito del banco, dichas monedas se usarán o canjearán sin restricción por parte de los miembros, de los participantes. Las monedas que recibiera el banco de prestatarios o fiadores en pago o cuenta del principal de préstamo directo hechos por el banco de acuerdo con el inciso 2, párrafo A de la sección 1 del presente artículo, se retendrán y usarán sin restricción por parte de los participantes para hacer pago de amortización o para participar pagos de una parte o de otras las obligaciones mismas. Todas las demás monedas asequibles para el banco, incluso las levantadas en el mercado de otro modo tomadas a préstamo de acuerdo con el inciso 2, párrafo A de la sección 1 de este artículo, las obtenidas por la venta de oro, las recibidas en pago de intereses y otros pagos sobre préstamos directos, hechos de conformidad con los incisos 1, 2. Las monedas a las que se refiere él son las monedas de los países, ¿verdad? Entonces, debe entenderse de que la moneda de cambio internacional es el dólar, que es la única que se utiliza. Bueno, muchachos, estas son, digamos, algunas referencias que tenemos que hacer cuando se habla del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, ¿verdad? Que otorga préstamo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento otorga préstamo a gobiernos de países de ingreso mediano y de ingreso bajo con capacidad de pago. Si el país no tiene capacidad de pago, entonces no lo presta. Ya se los había explicado, según la ley, según el acuerdo, ahí está, ¿verdad? Entonces no puede el país, ¿verdad? No pueden los países hacer un acuerdo de que donde realmente no van a tener, digamos, una sostenibilidad, no tienen sostenibilidad los países que participan ahí, entonces no van a recibir préstamos. Yo creo que esto es como un poquito muy desajustado a los derechos y las obligaciones internacionalmente, ¿verdad? Porque como yo les decía en aquella diapositiva, pues es importante que los bancos, las instituciones oficiales que conforman el sistema financiero internacional, ¿verdad? Sean de acorde pues con las necesidades de los países. ¿Estamos claros? Entonces, el principal objetivo para ir finalizando del BIRF es canalizar el flujo de capitales internacionales
hacia proyectos productivos destinados a la reconstrucción de las naciones devastadas por la Segunda Guerra Mundial. Como ya les dije a ustedes, este banco era específicamente creado por lo de la guerra. La guerra en la Segunda Guerra, después se giró todo lo que es la institución del Banco Mundial a ayudar, o mejor dicho, a dar financiamiento a los países del mundo, los que son miembros del Banco Mundial. Así que así más o menos se entiende la situación, ¿verdad? De la cual hemos estado estableciendo desde que comencé a dar la clase, pues como les dije, ustedes no se conectaron, ahí está la clase, pues la exposición para que ustedes eh, este, la vean pues ahí y cómo es que está establecido. Muchas gracias, nos vemos en la próxima sesión.